La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Nuevamente con su programa Comentando la Noticia. Vamos a seguir insistiendo con el tema del litio, con la intención, repito, de que los que saben de que esto es un recurso natural que vale más que un potosí, abran el pico por responsabilidad histórica, por un mínimo de honestidad ante el país, porque no pueden decir que ignoran todo el negocio que hay detrás del litio. Entonces, a ver, ingeniero, un temita que para la ciudadanía, para el hombre corriente, para el boliviano votante, que no está al tanto de los entresijos de este gran negociador, porque tiene que comer, para comer tiene que trabajar, y tiene que levantarse tempranito a las 5 de la mañana y probablemente llega en el micro a las 11, 12 de la noche a su casa. Para ese votante al que se está estafando, al que se le está robando la posibilidad de tener un futuro mejor, prometedor adelante, dígale un poquito, por favor, en números, ¿cuál es la opción litio, carbonato de litio, que es la que se habla todo el tiempo y ahora ya que están hablando algo, y cuál es la mejor, si hay otra mejor opción? Primero voy a hacer una comparación de los contratos de la empresa Hong Kong CBC con la empresa Uranium One Group. Ya dijimos que el monto era 1.030 millones para producir 35.000 toneladas de los rusos y los chinos, ese de los chinos, y los rusos 976 millones para producir apenas 14.000 toneladas. Muy bien. No conozco los detalles del contrato de los rusos, pero conociendo la generosidad con que operan los rusos internacionalmente, debe ser o igual o peor que el de los chinos, ¿no? Sin mucha duda. La construcción de la planta la van a hacer la empresa china. El mantenimiento de la planta la van a hacer los chinos. La transferencia de tecnología no va a haber. Cuando se termine el contrato, 42 años el contrato en las dos fases de la construcción de las plantas de la compañía Hong Kong CBC, no va a haber transferencia. Cuando se vayan los chinos, nos quedamos con una chatarra vieja que no vamos a poder operar nada. Muy bien. El personal, dice el contrato en una de sus cláusulas, de que van a respetar las leyes bolivianas del trabajo, que significa 85% personal boliviano y 15% personal extranjero. Pero ahí viene la letra pequeña del contrato. A menos que se contrate personal especializado. Por supuesto que los indígenas de la zona no son especializados más que en llama y en sembrar papa y hacer chuño, ¿no? Esa es su especialidad, no va a ser carbonato de litio. Las sales residuales que queden después de extraer el litio es para los chinos gratis, ¿no? El estudio hidrogeológico... Perdón, sí. Menciónenos unos 2 o 3 metales valiosos que hay, además del litio. En el salar hay potasio, sodio, magnesio y boro. Esos son los principales metales que hay. Que tienen mercado, que cuestan plata. Por supuesto. Deberíamos explotarlos nosotros también y se los van a regalar a los chinos y a los rusos. Pero el peor punto del contrato, aquí lo voy a citar con número y todo, porque me parece que este es la muerte. El punto número 14.2 del contrato con los chinos dice que el suministro de salmuera residual, el agua para el proyecto y la electricidad será suministrada por yacimientos de litio boliviano en el subpunto M. ¿Qué significa Las eso? empresas bolivianas tienen el compromiso de
suministrar. Todo. Y me dicen de que el riesgo es compartido. No es compartido, aquí está todo el riesgo con YLB. Y lo peor, otro punto también terrible, que es el punto 14.2, pero su número R. Dice que es responsabilidad de yacimiento de YLB que la operación del proyecto se desarrolle en condiciones de paz, en condiciones pacíficas. ¿Qué significa eso? Que todas las peleas con los indígenas de la zona que van a venir porque le van a consumir su agua, no le van a poder permitir tener su ganadito ni su agricultura, es por responsabilidad de INB. Es terrible esa cláusula también. No es compartido. Y se prevé, con lo que estamos hablando y poniendo a la luz este problema, este tema, de que no van a ser solamente los indígenas, ¿no? Porque vamos a salir todos los mestizos detrás. Claro, porque esto es un robo al país que va a afectar absolutamente a todos, ¿no? El Comité Cívico de Potosí no acepta que le paguen 3%. Y los chinos dicen que si sube la regalía del 3% es responsabilidad de INB, ellos se tienen que asumir, no los chinos. Todo apuntando a que cada vez nos dejan toda la carga y obviamente para ellos es cada vez más liviano, ¿no? El pago, ¿cómo se va a hacer el pago? El pago se va a hacer 12% de interés cada año. No vamos a pagar nada de capital, o sea, siempre la deuda va a ser de 1.030 millones, pagar 12, al cabo de 20 años, ¿cuánto es eso? 20 por 12 son más del doble del capital. Entonces, o sea que los 1.000 millones se van a convertir en 3.000 millones y seguiremos con la deuda. 40 años con el mismo cuento y paralelo, ¿cómo va a ser pagado eso? Con el carbonato de litio que se produce. ¿A qué precio? Dice textualmente, aquí está, el punto 13.5 dice que el pago se hará en China por mes vencido con carbonato de litio. ¿A qué precio? El precio, así lo dice textualmente, SMM. Tuve que investigar para saber qué era SMM, es Shanghai Metal Market, el mercado de metales de Shanghai. Ellos ponen el precio. Ellos cobran y se dan el vuelto. Ellos cobran y se dan el vuelto. Está prohibido que yo me busque otro cliente y a mejor precio venderle el carbonato de litio. Todo tiene que pasar a través de la empresa china. Por eso es que insistimos en que esto no puede pasar por alto los intelectuales andinos estos que han estado negociando este contrato, ni todos los empresarios andinos que habrán estado detrás de esto, y quizás también algún oriental que haya metido también en el baile, ¿no? Porque aquí, cuando es tan linda la torta, todo el mundo termina metiendo el dedo, ¿no? En esas condiciones, el costo promedio de carbonato de litio fabricado por la empresa china va a costar alrededor de $14,000 la tonelada, cuando ya el precio está por debajo de $9,000. Entonces el contrato dice que el promedio es $30,000 la tonelada, y no es así. Ha bajado mucho porque hay sobreproducción de litio en el mundo. Lo más interesante es que cuando llegamos 50 años más tarde, pues ya sin haber empezado, ya hemos perdido una oportunidad de oro, ¿no? O sea, sí, señor. Y estamos en un principio que no le auguro nada bueno, porque, repito, los potosinos, todos los andinos y todos los bolivianos, o sea, en ese orden, pues vamos a resistir seguramente seguro, es que no cabe darle luz verde pues a un proyecto de este tipo, ¿no? Sí, siempre hemos dicho, desde hace 3 años que empezamos con estos programas, que Bolivia debería fabricar carbonato de litio, está bien, pero también tiene que hacer el litio metálico, que es el único que se utiliza. El carbonato de litio es la materia prima para hacer el litio metálico. Hay como 10, 12 empresas en el mundo que hacen el litio metálico. ¿Cómo se hace esto? Hay 2 métodos principales. Uno por electrólisis del fluoruro de litio. Por un lado se deposita el litio metálico en una atmósfera de argón para que no se oxide,
y por el otro lado sale el cloro, que también es utilizable en la industria que tenemos nosotros. Y el segundo método es un método que se usa como en la industria del hierro, ¿no? Tengo los nombres de las empresas que hacen estos estudios. Se hace con carbono y con el cloruro de litio. Y es otra tecnología. Pero cualquiera de esas dos tecnologías sirve para producir litio metálico que vale de 7 millones a 5 millones, oscila el precio por tonelada. Con solo 3.000 toneladas que hagamos, 3.000 por 5.000 son 15.000 millones de dólares que tendría de ingreso Bolivia para solucionar todos sus problemas. Hasta ahora los candidatos nos están dando puro fantasías y cuentos para resolver la crisis en la que está Bolivia en este momento 2025, etapa preelectoral. Sin embargo, las propuestas más inteligentes son las de ir, pedir plata prestada y con eso dicen que poner las cosas en orden. No entiendo cómo personas que tienen dos dedos de frente pueden plantearnos que vos que estás sin trabajo, que no estás produciendo nada, que además te prohíben sacar, exportar o importar todo, encima estás endeudado hasta el coto, te digan que la solución es ir a pedir más plata prestada. He escuchado a varios candidatos presidenciales, precandidatos, decir que el negocio de Bolivia es hacer baterías de litio. Yo te voy a explicar por qué Bolivia no debe todavía meterse en fabricar baterías. Para hacer una batería de litio necesita litio metálico que Bolivia no tiene. El cátodo está compuesto de manganeso, níquel y cobalto. Cobalto, el único país que lo produce es la República Democrática del Congo. Bolivia no tiene cobalto. El electrolito polimérico que separa los dos electrodos para que no se cortocircuiten, Bolivia no tiene ese electrolito. No tiene el plástico resistente que cubre las baterías. Y por último, Bolivia no tiene los microprocesadores que controlan la carga y la descarga de las baterías. Entonces, ¿a qué nos vamos a meter en un negocio que no tenemos nada y todo va a ser importado? El negocio es para otro y nosotros, pues... Nuestro negocio sería únicamente hacer carbonato de litio como financiador y pasarnos al litio metálico. Al litio metálico. Eso, con los capitales que se están hablando, es posible. O sea, ¿qué va a costar eso? Si los peruanos lo tienen con 400 millones, bueno, pongámosle 800 y es lo mismo que lo están planteando para hacer salmuera prácticamente y podríamos entrar en el litio metálico, que es el verdadero negocio. Y la última cosa, pregunté yo a un ingeniero de dónde iban a sacar agua para este proyecto. Me dijeron, vamos a desalinizar el agua del salar. Entonces yo busqué la planta desalinizadora más grande del mundo, que está en Arabia Saudita, que desaliniza 1 millón de litros por año. Y nosotros vamos a usar 100.000 millones de litros por año para hacer 50.000 toneladas de carbonato de litio. Está muerto ese proyecto, no es posible sin agua. Y es imposible pensar que va a haber pues agua en los Andes, ¿no? No hay. Donde es escaso, está ya estudiado, está pronosticado el desastre mayúsculo que viene en el altiplano boliviano por falta de agua. ¿Qué va a crecer sin agua? Etcétera, etcétera. De ahí vendrá hambruna, me imagino que migración masiva hacia el oriente. Yo he visto una foto de la planta desalinizadora que tienen actualmente. Tiene 2 tanquecitos de 50.000 litros, una cosa así. Para 100.000 millones, ¿cómo hacemos? Bueno, en la medida en que uno ahonda en los datos, ya va puliendo un poquito la información.
se hace cada vez más inviable hacer un buen negocio con la explotación del litio, en este caso del Salar de Uyuni, en las condiciones que están previstas en los contratos, en los convenios de esto que ha firmado Bolivia, ¿no? Ya salen cosas con nombre y apellido, ya salen, yo diría, sin duda de que sea cierto todo aquello, porque sale el nombre, salen las fechas, salen los números, salen los montos, se va detallando, ¿no? El gran negocio que podríamos llamar el negocio del siglo en el caso de Bolivia, ¿no? Una vez más, llamamos no solamente al sentido patriótico, que vaya a saber qué entiende por patria cada uno, ¿no? Sino al más mínimo vestigio de honestidad intelectual. Háganlo por un mínimo de dignidad intelectual, es decir, no podemos ser tan tontos de pensar que los bolivianos nos vamos a tragar este cuento. Reflexionen un poquito. ¿Qué van a hacer cuando todo el país se levante? Porque se va a levantar. Es decir, si esto es mucho más grande que lo de Cerro Potosí, que lleva 5 siglos produciendo y ya llevaba otros cuantos previamente también explotando y era para ponerse aretes y tubitos en la jeta, ¿no? O sea que... Y por último, estos contratos se están firmando bajo la ley 922, que es la ley vigente del litio. Pero yo creo que esa ley ya no se aplica a estos contratos. ¿Por qué? Porque dice la ley que es para explotar recursos evaporíticos. ¿Qué son los recursos evaporíticos? Son los minerales que están en las salmueras y que se obtienen por evaporación de agua en piscinas. Ese proyecto ya lo hemos descartado por obsoleto. Ahora el litio se va a explotar a través de extracción directa de litio, Sí. ¿no? Que debería hacerse otra ley. Ya esa ley de recursos evaporíticos ya no se aplica a los contratos nuevos. Lo que se haya aprobado, por lo que está diciendo, ha sido absolutamente ilegal, ¿no? Absolutamente. Es ilegal o es inútil en última instancia, porque Sí. si se le exige que se aplique la ley, no hay tal ley. En esa ley no se menciona el boro. El boro es muy importante, está ahí. Yo en varios programas hemos hablado que el bórax, que es un silicato de aluminio y bórax, se puede utilizar en vez de utilizar mercurio para la explotación del oro. No es venenoso, nadie hace caso. Otra historia más, para otro programa ya, pero el domingo pasaba aquí en Santa Cruz por el famoso mercado del bosque donde venden pescado. Parecía Semana Santa, ¿no? La cantidad de gente. Toda esa gente está posiblemente comiendo pescado envenenado. Eso se va a traducir desde defectos, enfermedades sanguíneas, linfáticas, genética, variaciones en los genomas, porque el mercurio es altamente tóxico. Y ahora el ingeniero nos dice que además ni siquiera lo necesitamos, podríamos hacerlo en la misma explotación de oro con el bórax, que no es venenoso. Correcto. Y que además hay abundante en este país, ¿no? En el salón. En el salón. No sé cuántas historias tristes más podemos contar, porque la verdad es que... Pero entra pánico, entra escalofrío. Y de verdad, el pueblo de Bolivia tiene que conocer esta situación, porque estamos ya, ¿qué? En febrero, terminando febrero. Son 6 meses más y estamos en elecciones, ¿no? Y todos los que están candidateando no hablan de este tema. En esto se juega la elección, porque en esto se juega el futuro de este país. Estos contratos deberían dejarse para el nuevo gobierno una vez que se modifique todas estas cláusulas que son
fabulosa para los chinos y muy mala para Bolivia. Bueno, pero ahí ya usted apuntaba algo antes, ¿no? Que está hecho de tal manera la picardía que en el caso de que no se cumpla como está ahí, todavía Bolivia va a tener que indemnizar. Sí, es correcto. Pero se van a llevar el chango de su vida, porque no vamos a indemnizar a nadie. Esto es demasiado burdo, demasiado tosco, ¿no? Es una estafa, bueno, como aquella de cambiar espejitos por tortuga, que ponía el ejemplo de antes, ¿no? O sea que yo, a pesar de todo, me queda un poquito de optimismo. Pienso que vamos a llegar a tiempo si nos movemos con celeridad ahora. Es decir, tenemos que parar esto para obtener un futuro. Hacemos constar que no estamos en contra de la explotación de litio. Estamos a favor, pero cuando sea beneficioso para Bolivia. Exacto. Bueno, esto es comentando la noticia con el tema de la explotación del litio en Bolivia y todo el trajín este que ha habido, ¿no? Legislativo para hacer aprobar los contratos en condiciones absolutamente desfavorables para el país. Tienen responsabilidad, eso no se lo olviden. Tarde o temprano se les va a pasar la factura, aunque no hayan recibido su porcentaje, porque algunos a lo mejor encima están tan idos que se les olvida de cobrar, ¿no? Porque aquí está corriendo plata para todos. Muchísimas gracias. Esto ha sido Comentando la Noticia. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.